El caso sobre el que os voy a contar hoy es terrible. Una chica rusa con una infancia súper traumática, amigos y familia que la habían tratado fatal durante toda su vida, terminó siendo desvivida por su novio, al cual ella mantenía. Él se dedicaba a ser un parásito de ella absoluto, y él lo que hizo después de desvivirla fue empezar a controlar todas sus redes sociales y fingir ser ella durante una semana mientras vendía todas sus cosas y continuaba haciendo publicaciones en redes sociales haciéndose pasar por ella. Publicaciones que algunas de ellas eran de Only, ya que la chica se estaba dedicando al Only por presión de él precisamente, cosa que ella ni siquiera necesitaba porque ya era una influencer bastante conocida, tenía casi 1,5 millones de seguidores cuyas cuentas ya no existen, ya no queda ninguna, solo una donde se dedicaba a hacer tatuajes y vender cursos. Hoy os voy a hablar del caso de Anastasia Grishman, cuyo nombre real era Anastasia Kamblovskaya, y cómo esta chica tan bonita acabó por distintos traumas infantiles desgraciándose la cara con tatuajes de ese nivel en medio de su cara, saliendo con un tipo tan horrendo por fuera y por dentro como Dmitry Kamblovsky, y como el tipo encima se puso a decir que no fue él quien la desvivió, es que ella se lo pidió, y encima se puso a poner publicaciones en redes sociales defendiéndose de la funa, y lo más aberrante de todo esto es que encima este tío no va a estar ni 8 años en la cárcel por la forma que tuvo de confesar el crimen. De verdad vais a flipar, este es un caso que de verdad me ha impactado brutalmente y nos da también para ver y valorar el tipo de relaciones que no quieres tener porque ponen en peligro tu vida personal y cuándo y cómo debes detectar estas red flags para salir de ahí urgentemente. Así que quédate hasta el final porque de verdad es aberrante cada detalle de este caso y quería hacer un vídeo acerca de él porque mucha información se está perdiendo con el tiempo y encima por estar todo en ruso es muy difícil investigarlo si eres de fuera. Antes de comenzar, recuerda que solo la gente inteligente puede estar suscrita, todos los demás son tontos. Y así comencemos con el vídeo de hoy. Dallas Review Mini. Anastasia tenía 26 años y vivía en San Petersburgo. En TikTok tenía más de 300.000 seguidores, en Instagram más de 1 millón, que ya no existe ninguna de sus redes, y comenzó a tener bastante éxito en redes porque a la gente le gustaba su arte a la hora de tatuar. Esta chica, al igual que muchas otras, terminó recurriendo a Only y redes similares porque a final de cuentas es dinero fácil. Y sé que hay muchísimo hate al respecto de las chicas que usan este tipo de redes, y si bien es cierto que hay algunas que lo usan y además son unas pedazos de tóxicas, esto no quiere decir que todas las que lo usen sean tóxicas. Al final del día no deja de ser un medio, que hay un mercado en el que la gente pone dinero y es un método sencillo y fácil para tú poder hacer dinero y tener una vida mejor y poder disfrutar de tu vida mejor. Pero la sociedad está hecha de tal forma que pretenden que odiemos a cualquier mujer que haga cualquier tipo de contenido en Only o similares, cosa que a mí no me parece, y deberíamos juzgar a las personas de forma individual por su comportamiento individual. Porque a la sociedad le parece perfecto que, por ejemplo, estés trabajando en un McDonald's limpiando la caca de gente random que deja el baño hecho una mierda por el sueldo mínimo, pero en cambio les parece tan inmoral que simplemente te hagas fotos sexys y ni siquiera te aham titullas en persona, sino que simplemente vendas fotos sexys de ti misma. Limpiar la caca de desconocidos por el sueldo mínimo está bien, pero ganar buen dinero y encima tener tiempo libre simplemente vendiendo fotos de tu cuerpo está fatal. Esto en Rusia es algo que ocurre especialmente, donde la sociedad es brutalmente conservadora, hasta el punto de que la mayoría de gente, incluso chicas que son bi, lo cual son la mayoría de mujeres, en Rusia no lo pueden decir en absoluto y está súper mal visto. Y este caso precisamente se ha hecho más conocido aún porque la mayoría de medios de noticias rusos han pintado a Anastasia antes como una persona, la llamaban aham Triznopor, despersonalizando y ya poniéndola en un estado muy inferior al de una persona cualquiera. Anastasia comenzó a ganar bastante dinero precisamente a través de cursos de tatuajes que se dedicaba a hacer, y su Instagram de tatuajes, que es el único que queda con vida. Este es el único Instagram realmente oficial que queda, pero todas las demás redes que estaban aquí dentro ya no existen. Cuando abres su TikTok te abre cualquier cosa, y esta es la única que queda donde al parecer es simplemente una página donde se podía ver animes. A esta chica le encantaba hacer tatuajes de cosas de anime y tenía todo su cuerpo lleno de tatuajes de cosas anime y similares. Era una otaku, vaya, una muy otaku. El otro Instagram que queda, que es este, no es de ella, nunca lo fue. Alguien recuperó este arroba y le puso .dead al final y puso descansa en paz Ángel. Pero al parecer el .dead fue algo que ya le cambió en su día el novio cuando él estaba controlando sus redes sociales. Pero en algún punto creo que su hermana eliminó su Instagram y algún fan recuperó el arroba cambiándose el nombre por el que tenía ella anteriormente, bueno, la última vez que lo tuvo. Es realmente muy difícil seguir la pista completa y hay muchas redes que están suplantando
suplantando la identidad de esta chica, incluso ahora, después de haber perecido hace ya casi 3 años. Fijaos que aún siguen publicando cosas hace 4 días. ¿Pero qué fue lo que pasó exactamente y cómo llegamos a este punto? Ella vivía aquí con el novio. Este es el bloque asqueroso de megabloques de barriada en el que vivía con su novio, al lado de una especie de almacén que se cae a trozos, solares abandonados, y esto al parecer es de buena calidad para Rusia, no te lo pierdas. Lo peor es que esta chica hacía bastante dinero. Pasivamente estaba generando alrededor de unos $10.000 y algunos meses alcanzaba a cobrar $40.000 con lo que hacía. Ella empezó a hacerse bastante popular dentro de Rusia hasta que fue a hablar a un programa para defender a su novio de las acusaciones de una exnovia suya que decía que él era un maltratador, y ella se puso encima a defenderlo, al que próximamente sería su asesino. Ella nació en el año 96 y lo que sabemos de su infancia es complicado. Al parecer, a los 12 años su madre la abandona con su abuela, la típica despendolada que hace cualquier cosa, algo por cierto muy común tanto en Rusia como en Ucrania, de madres que van teniendo hijos con cualquiera, demasiado jóvenes, y encasquetan a los hijos con las abuelas, mientras su padre era un señor ausente por completo. La mezcla perfecta para crear una persona con lo que se conoce como daddy issues, y es lo que muchas veces suele tener las chicas que se dedican a Only o a cosas más graves como podría ser la prostitución. Y es que el tema de los daddy issues es algo que le ocurre a muchas chicas y también chicos que sienten una necesidad de que haya extraños que les validen constantemente, porque si no se sienten con un vacío emocional que no tienen ninguna forma de poder llenar. Esto no significa que una persona sea mala o malvada por tener daddy issues, pero definitivamente es algo que motiva a las personas a crearse este tipo de redes en ocasiones, no siempre, ya que la falta de figuras paternas, no solo de padres sino también de madre, la falta de sentirte validado y querido y abandonado también, es lo que genera a muchas personas la necesidad de que constantemente haya extraños que les validen, y muchas veces estas validaciones vienen en forma del cuerpo cuando se refiere a mujeres. Por eso muchas tienen Only y al mismo tiempo son brutalmente inseguras. A pesar de que sean chicas preciosas, ellas por dentro se sienten fatal, se sienten súper inseguras y como una mierda porque jamás alcanzan a quererse a sí mismas por todos los traumas infantiles de abandono que han tenido. Y por eso muchas veces terminan buscando parejas igual de maltratadores, de gaslighters, de enfermos y de abusivos de lo que eran sus mismos padres. Anastasia al parecer en ocasiones compartía publicaciones, que ya no queda casi ninguna, donde compartía acerca de la falta de apoyo de sus padres y lo mal que se llevaba con ellos. Su madre incluso fue a la televisión, que no he encontrado la grabación de la televisión rusa, pero he encontrado artículos hablando sobre ello, y su madre fue a la televisión en repetidas ocasiones, incluso con su novio, es decir, el padrastro de ella, a la televisión a criticar a su hija, a criticarla por tener Only. Y no solo eso, sino que además, después de la muerte de su hija, continuó aceptando dinero de entrevistas en televisión, a unos $2.000 la entrevista, para ir a televisión a hablar en contra de su hija, ya después de ella haber fallecido. A los 16 años, Anastasia tenía una página de VKontakte, que es básicamente la copia del Facebook versión rusa, del mismo tipo que creó Telegram, por cierto, por si no lo sabíais, donde compartía cosas por su pasión del anime, los videojuegos, el tatuaje, y enseguida comenzó a recibir críticas de los seguidores que tenía ya por aquella época, ya que pronto comenzó a desgraciarse la cara con tatuajes en medio de la cara, lo cual a mí me parece horroroso. Si te haces tatuajes en la cara, bueno, es que para empezar, los tatuajes siempre se difuminan, no hay forma en la que no se puedan difuminar, no existe tal cosa. Por cómo está hecho el cuerpo humano, cada vez que un poco de tinta penetra dentro de tu piel, viene una de tus células que se comen las infecciones y lo retiene el tiempo que puede, pero esa célula no es inmortal, se termina muriendo, el trozo de tinta vuelve a pasar a través de la carne y viene otra célula y vuelve a comérsela. Pero es que esto ocurre un montón de veces a lo largo de un montón de tiempo y por eso todos los tatuajes terminan difuminándose, sí o sí. Así que por mucho que a lo mejor te dure un tatuaje bien hecho durante 5 años, dentro de 10 o incluso menos años estará cada vez más difuminado, y a más tiempo pase, más difuminado estará. Por eso a veces ves a viejos con tatuajes que dices, ¿qué es esto? Parece un manchurrón, porque así es como terminan quedando absolutamente todos y cada uno de ellos. Algunas personas más y otras menos, dependiendo de su genética, pero todos siempre terminan difuminados. Y si te haces tatuajes en la cara, terminan quedando como un manchurrón sin ningún tipo de sentido. Y dices, me hago el láser. El láser también tiene su complicación. Son un montón de sesiones, muy doloroso, y a veces no lo emborrona bien del todo. Es muy complicado. En fin, yo creo que no vale la pena, pero si te lo haces, por lo menos que no sea en la cara. Pero bueno, ella se hizo todo este tipo de cosas, y además teniendo en cuenta que la sociedad de Rusia es especialmente conservadora, ya comenzó a recibir críticas, pero también las críticas hacen que suba bastante de fama, entonces comenzó a subir de fama igualmente por lo que estaba haciendo. Al parecer ella también decía cosas bastante funables en esa época, y supuestamente decía cosas como: quiero que se muestre no por mí en iglesias y que cuelguen pancartas con mi imagen en las calles. Obviamente esto eran rage bait, o sea, una forma de provocar a la gente, a los rusos, para que compartieran sus tonterías y la gente viera su página de Only. En TikTok
TikTok tenía contenido de bromas random, del cual queda muy poquito contenido, y lo que más hay son resubidas de cosas musicales, básicamente recordándola por lo que hizo y cómo fue, pero básicamente su TikTok ya no queda y ya no existe. Pero bueno, era sin más otra TikToker que hacía pues los típicos vídeos con trends, nada especial. No es como que hiciera algo especialmente raro ni mucho menos, simplemente se maquillaba, se ponía el pelo, hacía bailecitos y ese tipo de cosas. Se ponía a andar la caminata de Kuno, respondía a algunos comentarios, cosas que no termino de entender, la verdad. Hacía colaboraciones con otras chicas que, Dios mío, ¿qué es esto? Parece la Antopane. Y nada, a veces jugaba, streameaba de vez en cuando, lo típico de una chica de este estilo. Y es muy triste cómo termina acabando su historia y la cantidad de mentiras y falsedades al respecto. Una curiosidad sobre ella, que no es nada común en mujeres, es que al parecer ella aprendió también a programar y de vez en cuando aceptaba trabajos como freelancer programando algunas cosas. Es una mujer que tenía bastantes más aficiones propias de hombre que de mujer habitualmente. Una chica que comenzó con una infancia bien jodida, con unos padres bien malvados que se abandonaron y desresponsabilizaron de ella, y terminó aprendiendo ciertas habilidades, aprovechándose de sus atributos de mujer, también de su capacidad artística para hacer tatuajes, y además también programaba. ¿De qué programaba? No tengo ni la más remota idea, sinceramente, pero la admiro mucho por ello, porque yo también aprendí a programar hace cosa de apenas unos meses, y entre otras cosas que he hecho tenemos mi app de Rixi, que es una app para escritores y lectores, que te recomiendo muchísimo descargar. La tienes para Android y para iOS, y puedes leer miles de libros gratis y también publicar los tuyos y monetizarlos desde el primer día. Y la creé en una semana. Te recomiendo muchísimo verla. Pero la cuestión es que todo comenzó a bajar. Al parecer tenía un montón de parásitos a su alrededor, entre ellos su madre, la cual tenía una relación horrible con ella, y en cuanto empezó a saber que ella empezaba a cobrar buen dinero, su madre intentó mudarse con ella. Al parecer ella la dejó durante un tiempo, pero empezaron a haber un montón de problemas por en medio y terminó teniendo que echarla otra vez de casa. O se fue la madre. No queda muy clara esta parte de la historia porque queda casi nada de información al respecto. Pero no es algo precisamente raro. Muchas madres que abandonan a sus hijas cuando ven que sus hijas tienen dinero, entonces intentan volver a agarrarse como garrapatas a ella para luego terminar con la misma relación tóxica de siempre. Después de febrero de 2022 comenzó a haber una bajada en sus ingresos de Only y en sus redes sociales. Al parecer, según varios amigos y según las pruebas policiales, ella intentaba dejar Rusia por aquel entonces, especialmente para alejarse de su pareja abusiva, pero no tenía tiempo. Se quejaba con sus amigos de su relación tóxica con su madre, de su relación tóxica con su novio y de la depresión por la que estaba pasando por la situación tan horrible en la que estaba viviendo. Y muy poquito antes de su muerte, en julio de 2022, apareció en un programa ruso para encima defender a su novio, que poco después acabaría matándola. Queda muy pero que muy poquita información al respecto de esto, y esto es lo único que he podido encontrar del programa donde fue, y vamos a intentar traducir lo que dice. Esto de aquí es el payaso que acabáis de ver, que se pone a básicamente explicarle a la policía cómo comete el crimen que cometió, cómo explica las puñaladas que le dio, que fueron 22 en total, primero en el cuello, y cómo la dejó tumbada por ahí y su cuerpo durante una semana pudriéndose en el lugar. Totalmente asqueroso lo de este tipo, de verdad, es que qué asco de tío. Y básicamente por haberlo contado, pues el tipo consiguió una reducción de condena, pero hasta los 8 años nada más de prisión. Me da muchísima pena ver este tipo de cosas y me da mucha lástima ver las pertenencias de alguien que ya no está con nosotros. La pobre chica tenía colgada en su apartamento una especie de cortina de Hello Kitty con unos peluches rosados, una especie de cartulina o cuadro que hizo con el nombre de su tienda de tatuajes, pero además, y esto es muy importante, ella estaba haciendo las maletas para irse de esa casa y no ver más a su novio, el cual, por cierto, era un mantenido por ella, porque no hacía nada el tipo, era un maldito mantenido. Y lo peor del tema es que el tipo con esta cara tan horrenda no solo fue un mantenido, sino también un asesino. Es que es asqueroso. 26-летняя Анастасия и ее муж Дмитрий Чернышов превратили однокомнатную квартиру в Петербурге в съемочную площадку. Пара решила удариться в кинематограф и снимать пикантные сцены. Выпуск полностью посвящен... De verdad, mirad al tipo este. Es que miradle la cara, en serio. La rabia tan asquerosa que siento por este tipo es que es increíble, os lo juro. Lo peor es que vais a ver los gaslightings de después de que se confirmara que el tipo acabó con ella. Y cómo le han dejado hacer lo que le da la gana. Es asqueroso. Выпуск, полностью посвященный Анастасии, выходит за несколько дней до убийства. Мистика какая-то. Я снимаюсь только со своим мужем. Мы снимаемся только вдвоем. Мы вместе придумываем сценарии. Он все пишет, заготавливает, ставит свет. Мы придумываем образы, где мы это будем делать. Básicamente ya se puso a explicar en el programa cómo ella única y exclusivamente filmaba actos para OnlyFans con su novio y nunca con nadie más. Vamos, para justificar que ya no era ninguna pros ajamajam tituta. Зачем Анастасии сниматься в порно? Y este de aquí es el padrastro y la madre de Anastasia, que fueron a un programa a hablar mierda de ella. Es asqueroso, te lo juro. Вместе с гостями эту тему обсуждали ее мама, муж, будущий убийца и его бывшая. Что же вы
вы вот такого нашли в Анастасии, что ушли от Марго? Esto es muy fuerte. Esta de aquí es la exnovia del enfermo que acabamos de ver. Y es como un tipo tan feo está con dos chicas tan guapas. ¿Cuál es el sentido de este mundo? Y al parecer ella le estaba funando en redes porque él era un maltratador. Se dedicaba a pegarle. Ella salió maltratada de esa relación. De verdad, es asqueroso este asunto, ¿eh? Ее и на нее. Вы не видите разницу? В этом и суть. Ну, а Маргарита чем плоха? Посмотрите. Она плоха абсолютно всем. Y se pone a decir que la exnovia es mala para todos. Colega, ¿pero tú has visto la cara? Qué maldito asco, de verdad. Никому не понравился. Практически полвыпуска вся студия уговаривала Анастасию бросить мужа, а его бывшая призналась, что Дмитрий... Dice que al parecer todo el estudio estuvo intentando hablar con ella para que deje a su novio. Pero ella ni caso y continuó con él. часто ее бил. А сейчас хотите его вернуть? Нет, мне не нужен мужчина, который поднимал на меня когда-то руку. Бил или защищался? Она нападала на него с острыми предметами, потому что она истеричка, она истерила. Lo que puedo alcanzar a entender de aquí es que la exnovia está diciendo como él le pegaba a ella y Anastasia se pone a defender al novio. Настя не хотела в это верить. За считанные дни до убийства она полностью доверяла своему мужу. Не бывает, если мужчина бьет одну жену, потом приходит к другой и ее вылизывает. Когда-нибудь он тоже ударит. Эти слова оказались пророческими. Он ее действительно ударил 6 раз ножом в шею. Я ее перевернул и положил на колени. После вот ее перевернул уже на живот, вот, и все. Через какое-то время она скончалась. En este vídeo asqueroso, este maldito cobarde explica cómo la apuñaló por detrás, pero al parecer la apuñaló 22 veces. Y aquí es donde viene también un punto totalmente absurdo de la historia que cuenta este maldito ridículo. El tipo, para intentar defenderse, lo que hizo fue empezar a decir que ella fue la que le había pedido a él que él acabara con la vida de ella, como si fuera una especie de eutanasia. Obviamente esto es totalmente falso. En la vida, jamás de los jamases, ella le habría estado diciendo a él algo así. Y por supuesto no mostró ningún tipo de prueba al respecto. Y la prueba que se dedicó a decir es que le decía a sus amigos que estaba deprimida. ¿No te jode? O sea, alguien que está deprimida y te dice a ti que quiere acabar consigo misma y tú dices, ¿sabes qué? Pues lo hago yo. De verdad, un insulto para cualquier inteligencia básica que es este pedazo de enfermo asqueroso. Pero es que luego, en otras declaraciones policiales diferentes, el tipo se puso a decir que todo surgió a través de una discusión por celos, por él haberle revisado el móvil a ella y haberse puesto celoso de un mensaje que le mandó un amigo de ella. Vamos, un enfermo de la hostia. Así de sencillo. Este maldito enfermo, como os comenté, no tenía trabajo ninguno. Vivía a costa de ella y lo máximo que puedes decir que aportaba era grabar algunos vídeos de Only con ella. Ya está, nada más. Al parecer, durante la relación tenían grandes problemas de relación, de episodios de celos y toxicidades por parte de él, un maldito enfermo. Y aquí es donde viene la parte realmente repulsiva de todo este asunto, y es el día que cometió el crimen. Como os dije y como vio la policía, había maletas a medio hacer por parte de ella, con parte de sus cosas que estaban metiendo las cosas en el momento en el que él acaba con ella, por 22 puñaladas. La teoría de la policía, y mía también por supuesto, es que ella por fin estaba harta de él y empezó a hacer la maleta para pirarse. Y él, en cuanto vio que ella se marchaba, dijo, sí, ¿no estás conmigo? Pues acabo contigo. Esa es obviamente la teoría más plausible y más evidente de lo que habrá sucedido aquí. Pues después de darle 22 puñaladas, la metió en la bañera y la dejó ahí pudrirse durante una semana. En el tiempo que la tuvo ahí pudriéndose, el pedazo de enfermo comenzó a utilizar sus redes sociales y a empezar a continuar a publicar cosas como si nada hubiese sucedido literalmente. Pero no solo en redes sociales, publicando cosas en TikTok, cosas antiguas que ya todavía no había publicado, cosas en Instagram, respondiendo a amigos suyos y diciéndoles que no podía quedar porque se encontraba mal, mientras el tipo iba a páginas de venta de segunda mano en Rusia para vender sus pertenencias, su coche, su ordenador, etc, etc. Este maldito enfermo asqueroso lo que quería era de hacerse con todo el dinero posible de ella y después huir del país. Es la teoría de la policía y también es la teoría mía. Pero este maldito enfermo asqueroso se puso a decir que es que fue un acto de compasión porque ella pidió que quería que acabase con ella y que por eso acabó con su vida. De verdad, qué maldito y asqueroso asco. La sociedad de Rusia, te lo prometo, es algo que nunca entenderé. Hay mujeres preciosas con hombres feísimos y maltratadores por todos sitios. De hecho, vimos hace no mucho el caso de un streamer que mientras streameaba, su novia murió durante el stream. Tengo el caso aquí dentro del canal si lo queréis ver. Pero esto es algo que de verdad me asombra, me aterra. Lo que terminó pasando fue que sus amigos, que ya sabían acerca de la historia y que estaban pendientes intentando que este tipo se fuera a tomar por viento, comenzaron a sospechar demasiado porque no tenía ningún tipo de sentido de que ella respondiera de esa manera. Así que lo que hicieron fue ir a verla a su apartamento. Cuando fueron, el pestazo era abrumante. Al parecer olía muchísimo a cadáver y enseguida llamaron a la policía vino y le terminaron arrestando. Pero aquí es donde viene la parte más absurda de todo este tema. Pocos meses después, a este maldito enfermo lo acaban condenando por lo que
hizo. Pero ¿sabéis qué? Podría haberse enfrentado a 15 años de prisión, pero al parecer cuando confiesas el crimen, te reducen la condena a la mitad. Y el tipo literalmente lo condenaron a 8 años de prisión nada más. Y es como, ¿cómo puede ser por un asesinato de este nivel? No solo de haberlo ocultado, haberse hecho pasar por ella durante una semana hasta que le descubrieron. No es que fuera la policía de arrepentimiento, no, es que le descubrieron. Y después comenzó a mentir, diciendo payasadas. Le den tan solo 8 años de prisión a este maldito enfermo hediondo del asco. Es que es algo que de verdad no me explico honestamente el nivel de enfermedad mental de esto. ¿Qué clase de sistema judicial de mierda tienen en Rusia? Bueno, en todo el mundo, honestamente, porque eso ni es justicia ni es nada. Pero 8 años por acabar con la vida de tu novia, es que me parece tan asquerosamente repulsivo, te lo juro, me da demasiado asco. Y como encima las noticias se pusieron a degradarla a ella y a ponerla a todos como actriz no por... ya está bien, por favor. Una chica que hace Only, ella sola y a veces con su novio, es actriz no por como cualquier otra que va con productoras, ese tipo de cosas, que es algo mucho más casero que no tiene nada que ver con lo otro. Pero es su forma de degradarla y deshumanizarla, básicamente, después de lo que le pasó. Totalmente asqueroso, te lo juro, me da una pena, pero una pena tan grande, te lo juro. Una chica que había aprendido a tatuar, estaba dedicándose a vender cursos de tatuaje, había aprendido a programar, hacía algunos trabajillos programando, se había puesto a hacer Only, a streamear, a hacer TikTok, a emprender con su vida, termina metiéndose en una relación tóxica, también por consecuencia de los padres de mierda que tuvo durante la infancia, buscando validación de un maltratador, y termina siendo eliminada por su propio maltratador. ¿Verdad? Es que da tantísimo asco. Lo peor del tema es que al parecer he leído que su madre encima hizo un funeral privado donde le cobraba entrada a la prensa que quisiera entrar a grabar. Y al parecer hubo noticieros de Rusia que pagaron a la madre entre $1.000 y $2.000 cada uno por entrar al funeral a grabar esa cosa tan bochornosa. De lo cual ya no queda prácticamente nada de material, no he encontrado absolutamente nada. Algo habrá, tal vez, si sabéis ruso y sabéis buscarlo correctamente. Pero yo como no sé ruso, pues no soy capaz de encontrar la información suficiente. De hecho, es posible que alguna información me la esté saltando porque no haya sido capaz de encontrar correctamente todas las cosas en ruso, y como no la entiendo cuando habla y cuesta muchísimo traducirlo, pues la verdad no sé si a lo mejor me estaré saltando algo. Lo peor de todo esto es que este maldito enfermo, cuando estaba ya detenido y cuando estaban cargando contra él por acabar con la vida de Anastasia, resulta que el maldito patético asqueroso publicó estas stories que he traducido automáticamente, ¿vale? Esta es la versión original por si alguien sabe ruso y lo quiere leer. Yo aquí lo he intentado traducir automáticamente para ver qué es lo que se puede entender en español. Y el tipo, mientras estaba ya siendo cargado por haber acabado con la vida de su novia, con un par de huevos, se dedica a publicar una stories en su Instagram para defenderse. Le da este maldito mitómano asqueroso, diciendo: hola a todos los que estén interesados, les contaré lo que pasó. Sí, yo acabé con ella y lo admito, y también estoy involucrado porque no sé qué, lo supe por él y no sé qué. Esto al parecer se supone que es alguien que lo publica en su nombre, o eso es lo que alcanzo a entender, no termino de entender muy bien. Pero entiendan, es más complicado que eso. No fue una pelea ni una rabieta, ocurrió porque Anastasia así lo quiso y él estuvo de acuerdo. Qué maldito mentiroso asqueroso, te lo juro que es que me da un asco, que es que no puedo con este hijo de perra. Sí, resulta difícil creerlo, pero ella tuvo una vida difícil y terrible y no pudo terminarla ella misma. Y se pone a decir además que en 3 ocasiones diferentes le había pedido ya acabar con su vida. Cállate la boca, maldito enfermo mental. ¿Cómo tienes la cara tan dura para hacer esto? Te lo juro. Muchas de sus personas cercanas se fueron cuando descubrieron que ella le estaba pidiendo que hiciera eso, pero después de 3 intentos lo logró. Esto es terrible, terriblemente repugnante, no puedo superarlo, estoy temblando porque Dima, en realidad, Dima es el novio, el asqueroso. Es una buena persona, claro, esto es él mismo publicándose a sí mismo, fingiendo que es una persona que lo publica por él. Es asqueroso. Pero la decisión es de ellos. Crean lo que quieran creer. Todo lo que ocurra a continuación lo sabrás en las noticias y haré todo lo que me pidió con su relato. No sé cómo voy a sobrellevarlo, quiero que no juzguen a nadie, entiendan que nada había pasado sin una razón. También me gustaría que todo volviera a ser como antes, pero aquí nada se puede arreglar. Dejen de publicar tonterías. Te extrañaré en el lavado de autos. No sé a qué se refiere con esto, sinceramente. Si alguien sabe ruso, pues puede leer aquí la versión original. ¿Cómo de asqueroso tienes que alcanzar a ser para acabar con la vida de tu novia y encima decir que lo hiciste para hacerle un favor a ella? Tú eres un maldito enfermo, cuando es obvio que ella se quería ir. Y vimos que sus maletas, las de ella, estaban a medio hacer. Ella había empezado a empaquetar sus cosas, como podéis ver aquí y como podéis ver en la siguiente imagen, y entonces él acabó con ella. Un maldito enfermo, te lo juro. Lo peor es que pensar que este tipo dentro de tan solo 5 años va a estar en la calle. Qué maldito asco. Qué justicia ni qué mierda. Qué maldito asco. ¿Qué lecciones podemos sacar de aquí? Que no confíes en nadie. Nunca sabes cuándo la persona a la que quieres de repente se le puede ir la olla y puede acabar contigo de esta manera como hizo este tipo. Si puedes evitarlo, evita por completo tener relaciones en absoluto, porque son un riesgo que nunca, rarísima vez aportan algo positivo y habitualmente te arriesgas demasiado tu vida y tu bienestar emocional. Y si has tenido padres que te han maltratado o te han abandonado durante pequeño o pequeña, ten en cuenta que es altamente probable que termines escogiendo relaciones tóxicas que terminarán haciendo tu vida todavía más miserable. No olvides compartir el vídeo para que más gente se entere de esto. Recuerda que solo la gente inteligente puede estar suscrita, todos los demás son estúpidos. Y así como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.